Bueno, yo soy Andrea Castillo Bustamante, los invito a ver la grabación de la conferencia. Yo hablé sobre la humanización de los procesos de formación y la racionalidad sensible y su dimensión política. Y bueno, fue muy interesante porque di algunas ideas de por qué la racionalidad es una forma de pensar, es una forma de decidir qué tenemos que hacer y cómo. Y eso trae algunos desafíos didácticos, como por ejemplo aprender a conmovernos y aprender a tensionarnos. Andrea Castillo Bustamante, mujer, madre, trabajadora de la cultura, colombiana, latinoamericana, atravesada por la banalización emocional y la sobreprotección silenciante, y constructora de la sensibilidad movilizadora y la contención creativa. Su experiencia y su experticia como trabajadora de la cultura e investigadora se ha venido entretejiendo entre lo sagrado de la vida, el movimiento sonoro, el encuentro intercultural, la expresión genuina y auténtica de las infancias y la formación de proyectos comunitarios. Ha estado vinculada como docente en programas de posgrado y en proyectos de investigación sobre familia, educación, conflicto armado y diversidad cultural. Ha estado vinculada en procesos comunitarios para aprender a hacer del encuentro un espacio de posibilidad, aprender a sentir, a interpretar, a poner en palabra y en movimiento lo que hemos venido siendo y queremos ser, lo que nos pasa y queremos vivir. Su sentido de proyecto de vida se ha venido forjando junto con otros para crear las condiciones didácticas y metodológicas que posibiliten la construcción de conocimiento histórico. Aprender a pensarse y sentirse desde su realidad y de esta manera contribuir a recuperar sujetos sensibles, críticos y creativos. Es psicóloga graduada de la Universidad Externado de Colombia, maestra y doctora en Conocimiento y Cultura en América Latina del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL. Bueno, buenos días a todos. Igual, primero agradecerles por haber venido acá. También estoy muy ansiosa de que llegue la tarde para poder escucharles, ¿no? Para que esto no se quede en un asunto de pararnos acá y decir algunas cosas, sino también escucharles a ustedes. Bueno, en el marco de este eje yo quiero hablar sobre la humanización de los procesos de formación continua, la dimensión política de la racionalidad sensible, y con el más deseo, con el profundo deseo de que podamos transitar una experiencia en donde reconozcamos cuál es el sentido de esta nueva reforma, cuál es el sentido de la labor docente, cuál es el sentido de la labor de la educación. Y hablo cuál es el sentido como esta capacidad de decidir qué hacemos y cómo lo queremos hacer. Entonces, bueno, en primera instancia yo quisiera realmente centrarnos en la mirada del sujeto docente, mirar al docente, ¿cierto? Porque ahora la nueva exigencia es, bueno, tenemos que mirar a los estudiantes, porque no los estamos mirando, porque no nos estamos prestando atención qué les sucede, pero creo que también es urgente prestarle atención a la mirada del docente. Y eso exige, de cualquier manera, entenderlo como un sujeto de experiencia, como un sujeto de historia, como un sujeto situado. Entonces, en el marco de eso quiero traer como 3 síntomas articulados para dar cuenta del problema de la formación docente en Colombia. Uno, que le llamo abrumamiento bloqueante, la meritocracia precarizante y la fragmentación desvinculante. La primera tiene que ver con todas estas marcas y afectaciones, que es la expresión de la violencia del conflicto armado en Colombia, que ha generado como múltiples relaciones, representaciones y prácticas, y eso ha incidido en las políticas laborales que responden a una noción de calidad. También quiero hablarles de la mirada, ¿sí?, que le damos a los problemas en la escuela y que esa mirada está totalmente fragmentada, ¿sí? Entonces leemos al sujeto como un sujeto fragmentado, a la realidad como un sujeto fragmentado, y esto responde a una noción de conocimiento totalmente fragmentada.
Y vamos a comenzar con esto del abrumamiento bloqueante. Ya como decía Camilo, pues nosotros hemos transitado una larga experiencia en relación al conflicto armado. Hemos transitado esa experiencia de manera distinta, pero podemos entrever como algunas marcas, afectaciones que nos pueden resonar entre todos nosotros. Hemos vivido múltiples formas de la violencia, en persecución, en atentados, en secuestro, todas muy distintas, las hemos transitado de manera directa, las hemos transitado desde la desinformación o desde el ocultamiento, pero eso en todos nos ha dejado profundos miedos, tristezas, rabias, pero sobre todo mucha impotencia. Acá pues yo les traigo una fotografía de un gran periodista que se llama Jesús Abad Colorado, y él pone sobre la mesa, porque él trae muchas fotografías, ha hecho muchas exposiciones, y él nos ha invitado siempre como a detenernos a mirar qué nos ha pasado, que es muy distinto a preguntarnos qué ha pasado, sino qué nos ha pasado. Entonces me parece interesante esta fotografía porque, pues bueno, preguntémonos, esa mirada ¿qué nos dice? ¿Sí? Y lo primero que uno puede responder, ¿sí?, es como, bueno, es una mirada triste, es una mirada apagada, ¿no?, un rostro así como impávido. Pero realmente esa no es la pregunta. Cuando nosotros nos preguntamos qué nos dice esa mirada, necesariamente tenemos que reconocer ese sujeto como un sujeto capaz de decir en palabra lo que está transitando en su cuerpo, ¿sí?, todo ese campo sensorio, perceptivo y corpo emocional que incide en la forma como está codificando la realidad, la versión que está haciendo de la realidad. ¿Sí? Entonces, mirar a una persona no es en primera instancia decir, a mí me parece que a esta persona le pasa lo uno a lo otro, sino preguntarse a esa persona qué está sintiendo, lo cual implica pues hablar con ella. Entonces, pareciera ser muy distinto hacer una reconstrucción histórica desde la pregunta ¿qué pasó?, a una pregunta de ¿qué nos pasó? Cuando nosotros preguntamos ¿qué pasó?, estamos amparados o estamos colocados desde una lógica externalizada, ¿no?, algo que le pasó a los otros, ¿sí?, desde una lógica fragmentada porque recurrimos a información, recurrimos a toda la producción que se ha hecho al respecto. Pero cuando nos preguntamos qué nos pasó desde una lógica sensible, crítica, necesariamente tenemos que hacer conciencia de las formas como aprendió esas prácticas, esas representaciones, esas relaciones, como formas de habitar, sentir y leer la vida misma. Entonces le llamamos abrumamiento bloqueante a ese bloqueo del saber. Y ese bloqueo del saber de sí y de los otros. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque toda esa información y toda esa sensación que hemos transitado y que vemos al ver incluso noticias muy crueles, no las podemos soportar, ¿no? Nunca aprendimos a tramitar eso, a decodificar y codificar lo que nos ha pasado, y sencillamente lo que hacemos es como evadir y banalizar eso, ¿no? Aparecen muchas noticias, incluso de Palestina, y llega el punto en que ya no quiero ver más, porque todo eso que nos pasa a nosotros no podemos como gestionarlo, hacer algo con eso. Y eso ha sucedido porque hay como unas prácticas de cuidado bien intencionadas, ¿no? Pero han surgido prácticas de cuidado y de contención donde recurrimos siempre como a silenciar y ocultar lo que nos está pasando y seguir, ¿no? Como ya pasó, sigamos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero yo ¿por qué traigo esto si nos preguntamos al inicio, si les decía al inicio que yo quería partir de la mirada del docente? Y es que en Colombia, por ejemplo, muchos de los docentes fueron esos niños, ¿sí? Entonces es necesario también hacer conciencia de qué nos ha dejado nuestra historia. Ya. También quiero traerles, así como les hablaba en el principio, sobre la meritocracia precarizante, ¿sí? Y en alguno de los círculos de reflexión donde yo hago parte en el IPECAL, en algún momento llegaron unos docentes el año pasado y estaban con una sensación así de profunda vulnerabilidad, ¿no? Tenían mucho miedo porque estaban transitando como toda esta experiencia de evaluación constante. Y nos preguntábamos, como era el punto detonante, era, bueno, pero ¿qué es lo que se está evaluando?, ¿no? ¿Qué hace generar como tanta vulnerabilidad?
Y eso con el objetivo como de rastrear cómo esa evaluación moldea prácticas, pero también moldea representaciones o construye representaciones de sí y del otro y formas de relacionarse entre sí, y cómo éstas responden a las políticas neoliberales que construyen una educación y una política laboral muy cercana y muy articulada con una noción de calidad, de eficiencia y de eficacia. Y me parece bien interesante esto porque, pues, detengámonos en esta fotografía, ¿no? Porque ahí como que fue llegando la reflexión. Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué hay detrás de esa frase, ¿no? De profesores pasamos a pobresores. Y pues la primera mirada entonces que uno puede tener sobre esa imagen, ¿qué es? Pues que se le está arrebatando o se le está negando una estabilidad económica, ¿cierto?, frente a las tareas que está haciendo. Justo porque la meritocracia lo que hace es premiar o reconocer el trabajo docente generando un ascenso social, ¿no? Eso es lo que hace todo el escalafón docente. Pero nos detuvimos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué más hay detrás de eso? ¿No? O sea, miren la potencia de esa frase. Porque puede ser que nos esté arrebatando mucho más que una estabilidad económica, que también la podemos significar como riqueza. Entonces, metodológica y didácticamente, ¿uno qué hace para poder ir más allá de lo evidente, de lo que se nos aparece en primer momento? Es construir preguntas de sentido. ¿De qué pobreza estamos hablando? ¿Qué es lo que se está empobreciendo en la labor docente? ¿Sí? ¿De qué manera la meritocracia y la precarización empobrece la labor docente? Y de alguna manera surgió como una autorregulación vulnerabilizante. ¿Por qué? Porque todos esos mecanismos de evaluación funcionan como un dispositivo de coerción, como un abuso de poder, donde se generan relaciones de desconfianza. La representación que yo comienzo a construir del otro es que es una persona amenazante, ¿sí? La representación que yo comienzo a construir en esa dinámica es amparada desde la vulnerabilidad, desde la baja autoestima, desde el otro es el que sabe, yo no sé, de mi estabilidad, y como esta sensación de que yo puedo ser sustituible en cualquier momento depende de otra persona. Y bueno, es bien interesante como rastrear todo eso, porque en últimas, esperen un segundo. Por eso era que no entendía aquí. Entonces, bueno, genera entonces que la subjetividad del docente comience a ser totalmente autorregulada, ensimismada, aislada, ¿sí? Y lo más triste del asunto es que eso genera que no haya educación, pero sobre todo que no haya una comunidad educativa que lo sostenga, porque cuando hablamos de comunidad educativa que sea capaz de construir conocimiento entre todos y para todos, se requieren construir relaciones, prácticas y representaciones que lo permitan, ¿sí? Y estos mecanismos de meritocracia precarizante y de evaluación, de sobreexigencia, finalmente no lo permiten. Yo quiero hablarles también de la fragmentación desvinculante, y lo quiero traer un poco como rastreando cuáles son los desafíos por los que está atravesando la escuela. Y ese fue como una de las preguntas que también construimos en algunos de los círculos de reflexión. Y ahí pues surgieron muchas cosas, pero una de las experiencias que a mí más me conmovió fue la experiencia de una estudiante que hace parte de los círculos, que es orientadora educativa, y me parece importante como traer esta experiencia de orientadora educativa, porque en los escenarios escolares no solamente hay docentes, hay otros roles, ¿no? Hay directivos académicos, hay directivos disciplinares, y me pareció muy interesante cómo rastrear esto. El cuento es que la sensación que ella traía en relación a los desafíos por los que se presenta era que transitaba mucha frustración y mucha impotencia. Y eso, como relacionado a una historia que está sucediendo ya no hace más de un mes, y es que uno de los estudiantes en el colegio que ella trabaja se quitó la vida.
lamentablemente se quitó la vida, y ella estuvo una semana antes con ese niño, ¿no? Y fuimos como preguntándonos y rastreándonos, entonces la escuela qué hace con los problemas que suceden con los niños al interior y afuera de la escuela, pero que de alguna manera se expresan en las dinámicas escolares. Y fueron surgiendo muchas cosas y no solamente a raíz de lo que ella nos iba contando, sino también de lo que surgía de los otros estudiantes, porque los otros estudiantes habían docentes, incluso había una rectora, bueno. Y comenzamos a entrever varias cosas. Una que tiene que ver con el enrutamiento clasificatorio, que es como una lógica totalmente introyectada, y no quiero decir que esto solamente suceda al interior de la escuela, sino que sucede en la vida misma, ¿no? Y es esta tarea como de vigilar, de rastrear y de informar qué es lo que le está sucediendo a los niños, y sobre todo pues con gran incidencia con esta lógica de los derechos humanos del niño, ¿no? Entonces uno tiene que ir informando qué está pasando para activar rutas. Entonces hay rutas del bienestar, hay rutas de la policía de niños e infancia, hay rutas de salud. Inmediatamente el niño se va allá para que lo atienda un especialista del tema, pero esa lectura de ese estudiante comienza a ser fragmentada, ¿no? Y construida desde una primera versión. A mí me parece que ese niño lo están maltratando en la casa, entonces comienzo a activar rutas, ¿sí? Comienzo a delegarlo, a fragmentarlo. También hay como una contención externalizada, y tiene que ver también con, pues los docentes se sienten como solos, ¿no? Hay un asunto, pero ¿yo qué hago? Yo ya no sé qué más decirles. Además tienen un montón de tareas en relación a cumplir ese programa curricular. Y la ayuda que recibe todas estas entidades, si bien pueden ser privadas o públicas, pero la ayuda que reciben son charlas temáticas que van y se las dan a los estudiantes, muy poca activación de la escucha, pero también una lectura totalmente externalizada, porque no se detienen a hablar con el estudiante y a rastrear qué le está pasando al estudiante. El estudiante, ¿qué noción de familia está construyendo? El estudiante, ¿qué le está pasando en su campo emocional para que sea como un punto de partida para poder construir campos problemáticos, para sentir la necesidad de construir redes de sentidos y significados que den cuenta de la realidad del sujeto, ¿no? No, se queda en esa charla que no solamente es para los estudiantes, sino que también es para los docentes. Y también surgía algo que le nombrábamos como empatía alienante, y es como, claro, también surge como toda esta sensación de yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo que hacer algo con ese niño. Y es como todos estos vínculos que se construyen cuando yo me acerco a una persona, lo escucho, pero termino dándole consejos, pero termino explicándole qué le pasa, pero termino otra vez imponiendo mi marco de referencia, que para mí es lo políticamente correcto. Así debería ser tu familia, así debería ser tu adolescencia. Entonces, esta fragmentación desvinculante da cuenta de todas estas dinámicas relacionales y curriculares que se gestan en la escuela y que responden a una forma de leer el sujeto, de leer la realidad y por ende de concebir la educación y el conocimiento. Entonces, como decía también el compañero, hay una pérdida radical del humano como problema de presente, ¿sí? Y es importante rastrear que esa pérdida del humano no es un asunto de otros, o es un asunto que está sucediendo en otros territorios, porque esa pérdida de humano, esa capacidad de conectarnos con nosotros mismos, de conectarnos con el otro, de construir conocimiento juntos, que es como toda esta dimensión social de la pedagogía que se perdió cuando se formalizó la educación en esta idea de transmitir lo que se transmite a través de la ciencia y no desde el gesto de construir comunidad, es que se va deshumanizando nuestra escuela. Y comencémonos entonces, a raíz de transitar todo esto que ya les he compartido, preguntémonos, ¿los docentes se están preguntando por la mirada de los niños y niñas que están en la escuela? ¿Nos estamos preguntando por las múltiples significaciones que pueden estar detrás de toda expresión de los estudiantes? ¿Nos estamos
nos estamos distanciando de nuestros propios marcos de referencia para poder ver al otro. Nos estamos preguntando didáctica y metodológicamente cómo recuperar al otro como un sujeto capaz de pensarse, de sentirse, de interpretarse, de recolocarse frente a sus problemas. Y una última, nos estamos preguntando didáctica y metodológicamente cómo construir conocimiento colectivo que se ocupe de lo que le preocupa para que cobre sentido el escenario escolar para los estudiantes. Ante esto, pues podemos ver una desconexión despolitizante. Ante esto, tenemos como tarea, todos y todas, educadores, orientadores, rectores, mamás, todas las personas, tenemos la tarea de recuperar el sentido de la educación, y esto no se soluciona haciendo otras capacitaciones que hablen entonces de los procesos de humanización, se hacen así y así. No, tenemos que aprender a crear las condiciones psicocognitivas y corpoemocionales para generar procesos de construcción de conocimiento. Y aquí la racionalidad sensible como campo de lo posible. Tenemos que preguntarnos pues, cuál es el fondo, cuál es la dificultad de fondo. Y yo creo que la dificultad de fondo tiene que ver un poco por qué estamos entendiendo por conocimiento, qué estamos entendiendo por sujeto, qué estamos entendiendo por realidad, qué estamos entendiendo por historia. Si nosotros consideramos que el conocimiento es la información externalizada, ¿no? Como un asunto que no tiene nada que ver con la realidad, fragmentada porque la dividimos en disciplinas o en temas, ¿sí? Y clasificatoria porque hay unos marcos parametrales que me hacen definir una cosa de una manera y no de otra. Entonces, la realidad la concebimos como algo que está fuera de nosotros, ¿no? O sea, la realidad está fuera y yo necesito informarme para explicarla. La realidad ya está acabada, la realidad ya está explicada. Y la historia como una secuencia de sucesos que solo tienen una dirección posible, ¿sí? El sujeto entonces es un canastico que necesita llenar de información. Esa es una noción analítica del conocimiento, una colocación totalmente analítica. Ahora, entonces, ¿cuál sería la colocación crítica, sensible, ¿sí? Que nos permita dar cuenta cómo el sujeto puede construir conocimiento de sí? La realidad no está fuera, la realidad la concebimos como un campo de posibilidad en tanto la historia es lo que sucede en el presente. ¿Y qué es lo que sucede en el presente? Un sujeto con múltiples experiencias. Entonces, quiero ubicar aquí como la importancia de dos cosas. Uno, que implica aprender a conmovernos, y el otro que implica aprender a hacer una contención creativa. Y cuando hablamos de conmovernos, hablamos de movernos con el otro. Y no tiene que ver con esta empatía alienante, ¿no? Que yo como que me fundo en el otro, mis marcos de referencia se los impongo con una buena intención, pero termino imponiéndose. Cuando hablamos de conmovernos y cuando hablamos de movernos con el otro, hablamos de la capacidad, de la necesidad de distanciarme de mis marcos de referencia para poder activar una escucha y darle lugar a lo que el otro puede estar diciendo, que puede corresponder o no con lo que yo estoy pensando, pero me permito que el otro diga algo, ¿sí? Eso genera una emoción, que es la que cuando no logramos hacer nada se llama impotencia, o cuando hacemos algo y no pasó nada con eso, algo se llama frustración. Esa emoción siempre pide hacer algo, ¿no? Uno queda como todo conmovido cuando alguien nos dice algo. Y ahí está el punto, creo que más neurálgico de lo que es conmoverse como punto de partida para construir conocimiento, y es que surja la necesidad de resonar entre ellos,
porque lo que va emergiendo desde el ronco pecho, como dice Estela, de unos y otros, comienza a ser resonante en tanto va cobrando sentido lo que se va develando, ¿sí? Esos marcos de referencia de la información, de lo temático, de lo que nos dice la academia que debería ser, eso ya no está, ¿sí? Surge la voz avivada de cada uno. Entonces, el conmoverse no es fundirse en el otro, sino a partir de una escucha y de una problematización, permitir que surjan nuevos sentidos y significados en un campo relacional de resonancia para que la construcción sea mutua, ¿sí? Porque si decimos que el desafío didáctico de la tarea docente es ahora crear las condiciones para poder construir conocimiento, ¿sí? Para poder activar el deseo de saber, no estamos diciendo que el docente tenga que construir conocimiento para después explicarle a los estudiantes lo que construyó, no es por ahí. Es crear las condiciones del espacio para que podamos construir conocimiento todos y todas. Y eso necesariamente necesita de tensionarnos y contenernos. Tensionarnos, porque cuando uno comienza a darse cuenta que todo su discurso no tiene nada que ver con uno, sino que tiene que ver con lecturas externas, pues uno queda, ¿y entonces yo qué hago? ¿Sí? Eso genera tensión y se incomoda uno, ¿sí? Pero la forma de contener es construir categorías que se vuelvan un nuevo marco, pero un nuevo marco que dé cuenta de lo que yo soy, de lo que somos nosotros, de construir una realidad, de construir conocimiento que dé cuenta de lo que somos cada uno de nosotros y no solamente como el individuo o los 2 o 3 individuos que están ahí, sino que da cuenta de una realidad mucho más amplia, ¿sí? Esos proyectos educativos que podemos construir en la escuela no solamente dan cuenta de fulanito, fulanito y fulanito, sino que dan cuenta de problemas en los que posiblemente están transitando en la escuela. Creo que aquí me llegó ya un papelito hace 10 minutos de que me quedaban 5, pero les dejo por ahí y nos vemos por la tarde. Solo creo que es este.